Muy buenas tardes. Estamos nuevamente en esta serie de entrevistas que hemos titulado Periferias de la Imagen. En esta ocasión tengo el gusto de saludar a Salomé Fuentes. Salomé, muchísimas gracias por atender a nuestra invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, pues yo te doy las gracias también a ti y gracias por considerarme. Estoy muy contenta y pues gracias también al Centro Queretano de la Imagen por esta consideración. Muy bien, Salomé. Pues bueno, la idea con estas entrevistas es que podamos conocer a diferentes agentes en la disciplina fotográfica. Saber que la fotografía no únicamente está hecha por fotógrafos, sino que tiene un amplias posibilidades como disciplina, ¿no? Y es atravesada por diferentes también funciones y actividades. En ese sentido, pues quisiera yo comenzar preguntándote cuál es tu formación, en dónde estudiaste y cómo, digamos, cómo fue este inicio con esta trayectoria que ahora tienes. Bueno, yo realicé el estudio de la licenciatura en artes en la Universidad de Monterrey. Y posteriormente, pues al salir de ahí, empecé a buscar la posibilidad de tomar cursos de fotografía, porque pues bueno, en la universidad no tuve pues la fortuna de que eso sucediera porque querían ellos que se conformara un grupo para poderlo abrir. Entonces, finalmente, cuando yo me gradué en 1998, eh, empiezo a buscar pues cursos, ¿no? Entonces, posteriormente, pues bueno, doy con la Cineteca de Nuevo León y ahí empiezo a darme cuenta que, pues de lo que había, ¿no? Y me llamaba mucho la atención, mucho la atención, pues las exposiciones, el cine que se suscitaba ahí. Y siempre me pregunté qué había atrás de todo eso, ¿no? Porque me llamaba mucho la atención, pues todo lo que ese centro receptor informado le daba pues, a la gente, ¿no? Entonces ahí pues conocí, por ejemplo, gente como Domingo, como Tere, y empecé a tomar cursos, ¿no? Con Aristeo Jiménez y así. Solo por mencionar como algunos ejemplos, ¿no? Y una vez que entré, porque ahí, por ejemplo, pues, después de haber tomado un curso de fotografía con Tere, eh, ellos tomaron la decisión de irse a Oaxaca a desarrollarse allá. Y entonces, bueno, Tere me contempló para el departamento de conservación. Entonces ahí yo me di cuenta que se me abrió todo un panorama pues muy amplio, ¿no? Muy amplio de todo lo que se puede hacer dentro de un archivo. Y digamos que empecé a descubrir todo lo que yo me preguntaba cuando iba y visitaba y veía las exposiciones, tomaba talleres y así, qué había atrás, y empecé a descubrir todo eso. Posteriormente, pues, bueno, tuve la oportunidad de desarrollarme también por ese campo, y conocí a todos los compañeros del Sistema Nacional de Fototecas. También conocí y me formé en la escuela de Fernando Osorio. Tuve la posibilidad de cursar el seminario de fotografía que él desarrollaba en la INCRIM. Entonces, fui descubriendo caminos muy, muy, muy interesantes que me apasionaron. Y bueno, el último estudio formal que realicé fue la maestría en gestión, preservación y difusión de archivos por la Universidad de Barcelona. Y muy interesante todo porque además es una, digamos, es una trayectoria que ha ido como en términos también de la propia curiosidad que tú has tenido para ir Ujú. desarrollando y reconociendo estos ámbitos. Cuéntame, por ejemplo, porque también, no sé, creo que tu trayectoria se parece un poco también a la que ha tenido Tere, ¿no? Digamos, no siendo licenciadas en restauración y teniendo que involucrarse
como muy de lleno con toda esta parte de gestión y todo el asunto que implica, no nada más ser conservador de fotografía. ¿Qué tan difícil ha sido esto? ¿Qué tan retador? ¿Qué tan complicado incluso por ejemplo, en Monterrey y no en Ciudad de México? Híjole, pues bueno, como te digo, desde que yo entré, empecé a darme cuenta de todo este mundo, de cómo la fototeca, a partir de su surgimiento en 1998, pues buscó siempre la manera de encontrar como normativas para poder realizar la gestión total de un archivo, ¿no? Entonces el ir descubriendo también esta parte de las normativas del SINAFO y aprender a realizar acciones de conservación preventiva para garantizar que nuestro patrimonio esté la mayor parte o esté en el tiempo, que esté en el tiempo para diferentes generaciones y que puedan utilizarlo, pues es todo un reto, ¿no? Entonces, el hecho de irte dando cuenta de las necesidades, de las necesidades que tenemos dentro del archivo, es lo que me llevó también a continuar, pues continuar con la formación, ¿no? Entonces, en relación, por ejemplo, con la maestría me di cuenta, una vez que llegué al curso de organización de colecciones, pues bueno, me di cuenta que era necesario, era necesario tener un instrumento de descripción general que le aporte al usuario la posibilidad de conocer lo que hay adentro de un archivo para poder ya después realizar búsquedas precisas pues en un sistema automatizado de consulta. Entonces fue que pensé en la construcción de la guía general de los fondos y colecciones de la Biblioteca de Nuevo León. Y bueno, ahí la experiencia importante fue que mi maestra Silvia Domenech fue mi asesora de tesis. Silvia Domenech, pues bueno, ella construyó la guía del archivo histórico, el archivo fotográfico y el archivo histórico de la ciudad de Barcelona. Y esa guía se llama Barcelona Fotografiada. Entonces, utilizamos, digamos, eso como basamento para de los 24 puntos de la normativa ISAT-G, tomar 15 puntos de descripción y la unidad documental que describimos en esa guía, pues es la de por fondo y colección, ¿no? Entonces, ahí es que necesitas como entender como todo lo que tienes para poder realizar toda una gestión que va desde los diagnósticos generales, la descripción, la descripción, la clasificación general, la clasificación por fondo para entender qué es lo que tienes y para poder desarrollar elementos o acciones, como por ejemplo acciones de conservación preventiva que están normados por medio pues, del Sistema Nacional de Fototecas. Y porque, pues bueno, necesitas conocer el objeto que tienes enfrente de ti para poder accionar en él, realizar acciones de conservación preventiva, que son muy particulares dependiendo de lo que tienes, ¿no? Entonces, bueno, esa experiencia de ir desde que entré hasta ahorita que es este mi último estudio, pues me he dado cuenta que hay necesidades que hay que cubrir. Oye, y de pronto pareciera que estas necesidades son infinitas, que nunca vamos a terminar de documentar, de gestionar, de controlarlo todo. Y esto, bueno, lejos de ser frustrante, termina siendo un incentivo también para seguir indagando más, formándonos más y generando también estrategias más, pues más eficaces, ¿no? Salomé, actualmente tú eres la jefa de conservación en la Fototeca de Nuevo León, ¿es así? Sí, así es. Muy bien. Estoy desde el 2004 a cargo de la jefatura de conservación.
Cuéntame, o sea, desde ese lugar, desde esa responsabilidad que tú tienes, ¿cómo podríamos compartir al público en general la importancia del patrimonio fotográfico? Mira, ahí yo tengo que conectar con un proyecto muy, muy importante que tuvimos la gestión pasada. Eh, es un proyecto que, que se conecta también con el ingreso del fondo de William Breen Murray, que él fue un antropólogo que dio clases en la Universidad de Monterrey y bueno, generó una documentación muy importante de, por ejemplo, los petrograbados de aquí del estado y de otras zonas. O sea, el fondo de William Breen Murray se sitúa no solo en la República Mexicana, sino que también nos lleva, digamos, a otras latitudes como China o como Estados Unidos, lugares donde hay petrograbados en Estados Unidos, por decirte un ejemplo, ¿no? El proceso fotográfico que mayormente lo compone son las transparencias de 35 milímetros a color. Entonces ese proceso es muy vulnerable tanto en la luz como en la oscuridad, ¿no? Entonces nosotros, Domingo, yo, todos los compañeros, y nos reunimos para proponerle a la entonces presidenta del CONARTE, la licenciada Carmen Junco, una reestructura, pero de nuestra bóveda de almacenamiento, para mejorar no solo la, digamos, la conservación a largo plazo de ese fondo, sino todos nuestros fondos y colecciones que tenemos ahí. Entonces resultó algo muy, muy interesante de esa reunión porque la licenciada Junco no solo se comprometió a realizar una reestructura de las bóvedas de almacenamiento, sino de toda la cineteca y de toda la fototeca, que implicó una transformación tanto de las áreas de trabajo como de las áreas de almacenaje de las dos áreas, ¿no? Entonces, ese, digamos, el fondo de Murray fue el detonante. Entonces, tuvimos que hacer todo el traslado tanto del acervo como de todo el mobiliario a la nave contigua, que es el Centro de las Artes 2, y estuvimos alrededor de un año y medio trabajando justamente el fondo de fundidora de fierro y acero, que es uno de los que ya culminamos, ¿no? Entonces, esa reestructura, que realizamos detonó también que nos empezaran a visitar. Y esas visitas se sucedieron por parte de, pues, bueno, archivos. Nos visitaban archivos de la región para conocer, ¿no?, esa experiencia y también en esta administración, pues bueno, por parte de servicios educativos se ha ido permeando también hasta esta administración digamos, nueva manera de compartir lo que hacemos hacia adentro. Entonces hemos tenido pues el gusto de recibir gente, por ejemplo, de distintas universidades, de preparatoria, de niños, etcétera, ¿no? Entonces ahí tú compartes todos los procesos que desarrollamos y nuestras bóvedas de almacenamiento también se han convertido en espacios visitables, ¿no? En donde podemos, por ejemplo, mostrarles a los usuarios o a las personas que están interesadas, pues, por ejemplo, los distintos procesos fotográficos que conforman distintos fondos, ¿no? Y empiezas como a compartir todas estas experiencias. Pero a mí me resulta, como te digo, muy, muy, muy interesante cómo los proyectos van detonando otros flujos de movimientos y de modos de compartir las experiencias que se dan en lo que implica la gestión de un archivo. Claro, a final de cuentas todas las actividades tendrían, o sea, tendrían que estar vinculadas para este fin último, que sería la difusión, el acceso con el público y que de verdad los archivos pues sean útiles y puedan proporcionar la información de la cual son capaces, ¿no? Sí. Salomé, ¿cómo definirías tu práctica? O sea, si tú me cuentas, por ejemplo, día con día, qué es exactamente lo que hace la jefa de conservación de la Fototeca de Internet.
Bueno, pues, trabajamos en distintos niveles de manejo de la información. Por ejemplo, ahorita, por decir un ejemplo, estamos trabajando en el inicio de la organización del Fondo Jaime Espino Barros. Entonces, pues hay ciertos niveles de manejo, ¿no? O sea, está la organización, la clasificación, las descripciones generales que vienen muy bien, para la actualización de la guía general de los fondos y colecciones. Eh, entonces, después de eso, pues viene toda gracias al trabajo de organización y de que ese te da, el diagnóstico general también te da la oportunidad de entender lo que contiene un fondo, es que luego ya vienen todos los demás tratamientos de conservación preventiva una vez que ya conoces lo que vas a conservar, ¿no? Se hace todo el plan, gracias a esos diagnósticos, por ejemplo, puedes realizar un planteamiento o un presupuesto de lo que de lo que de lo que se viene, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, volviendo a estos ingresos que tuvimos anteriormente, el de Fundidora y el de Murray, a partir de esos ingresos también se detonaron la consideración de auxiliares en las áreas de la fototeca, que es el área de conservación, el área de catalogación y el área de digitalización. Y a partir de ese momento es que los flujos de trabajo empiezan a ser como empieza a salir más la información, digo, en el flujo natural que debe tener el trabajo de un archivo, pero cuando empiezas como a tener todas estas ayudas y esta, digamos, oportunidad de formar a personas interesadas en el trabajo interno de un archivo, es que empieza a fluir, ¿no? Entonces, son esos niveles, ¿no? Son el diagnóstico, la organización, la clasificación, la conservación, la catalogación y finalmente la digitalización que nos lleva todo este aparato, todo este engranaje, pues nos lleva a activar las imágenes, activar toda esta materia que nosotros tenemos ahí en nuestro archivo, y de esa manera empezamos a generar, a permitir que empiecen a tener sentidos las imágenes, empiece, por ejemplo, a haber consultas por parte de investigadores, por parte de estudiantes, por parte del público en general, y dependiendo de los intereses de esas personas es que se generan esos nuevos sentidos. Ahora me contabas un poco como o sea, de los flujos de trabajo dentro del área de la fototeca propiamente, esta parte de catalogación, digitalización y propiamente la conservación, que bueno, tienen que estar vinculadas, ligadas para generar estos flujos y sacar adelante los trabajos. Pero, ¿con qué otras áreas de la fototeca o incluso como de la fototeca y cineteca tienen que estar muy vinculados para, no sé, supongo que tienen pues también las publicaciones, tienen, ¿no? Como esta área editorial, tienen exposiciones, seguramente tienen talleres. ¿Cómo hacen esto? ¿Quién lo ejecuta? ¿Quién lo planea? ¿Cómo es esto? Pues, por ejemplo, en relación a lo de las exposiciones, pues están nuestros jefes directos, que en el caso actual, pues es Joaquín Garza Fox, pero en los casos anteriores, bueno, pues estuvo también, por ejemplo, Laura o Domingo, anteriormente Loreto. Entonces, desde ahí también se desarrolla toda esta parte de las exposiciones que tienen que ver, pues, con todo lo que se relaciona con el gremio de fotografía. Por ejemplo, pues está el proyecto que el gremio realiza, que es el encuentro de fotografía. Entonces, eh, eh, genera otras dinámicas fuera del archivo que son, pues, son interesantes porque
porque ahí estás generando información contemporánea de los artistas, fotógrafos o fotógrafos artistas que desarrollan, ¿no? Por ejemplo, nosotros, volviendo un poco al archivo, tenemos también colecciones. Entonces, una de las colecciones que hemos ido desarrollando a partir de 1999 es la colección de esta convocatoria que se llama Salón de Fotografía y que después cambió el nombre a Revisión Fotógrafos de Nuevo León, que justamente actualmente está exhibida en las salas de la Fototeca, la Revisión 2020. Entonces, bueno, ahí todos estos premios de adquisición que van surgiendo van abonando a esta colección. Y toda esta gestión que se realiza de talleres, está de por medio pues, nuestros coordinadores, el gremio y todos estos intereses, todos estos intereses que ellos tienen y que definen, por ejemplo, los ejes temáticos, por decirte un encuentro, ¿no? Que hemos tenido, por ejemplo, encuentros que van enfocados hacia, por ejemplo, el tema de la violencia o el tema del cuerpo, dependiendo de lo que decidan, digamos, nuestros gestores, ¿no? Sí, es interesante justo, bueno, a mí me parece muy interesante cómo precisamente en la Fototeca de Nuevo León, que no necesariamente es algo que se da en todas las fototecas en el país, Ajá. que siempre están como muy vinculados, no nada más con los archivos o con sus colecciones o con investigarlas, sino también con la fotografía contemporánea que se hace en Nuevo León, que además... Sí, porque finalmente, pues esas series que entran o esos premios de adquisición, bueno, porque tenemos otras colecciones contemporáneas, hablan muchas de ellas de la historia reciente de nuestro, pues, pues, de cómo vivimos, pues, ¿no? O sea, por decir un ejemplo, se me ocurre un premio de adquisición, el de Lorena y de Futuro, que es Unión Libre, por decir, que fue un premio de adquisición del Salón. Y bueno, ahí ves, digamos, otra manera de ver la unión familiar, como muchas otras que pueda haber, ¿no? No es como esta estructura, la tradicional, sino que muestran como esta parte, cómo es vivir en unión libre, pues, ¿no? Y como ese, pues bueno, hay otros ejemplos de colecciones como la que se adquirió, se desarrolló esta exposición, si mal no recuerdo, en 2006, que es Herejías de Pedro Meyer. Entonces, esa se hizo simultáneamente en varias partes del país. Y en ese entonces, bueno, la coordinadora era Loreto Garza Zambrano y hicieron la adquisición utilizando la plataforma de Pedro Meyer para adquirir ciertas imágenes que estaban en esa base de datos y conformar una exposición que se exhibió y finalmente, bueno, pues la tenemos ahí, ¿no? Y esa exposición pues te muestra pues un montón de referentes en distintas latitudes. Claro, a final de cuentas los archivos han sido y deberían seguir siendo justamente este reflejo de lo social, de nuestra historia pasada y de nuestra historia contemporánea. Desde el 2004 que estás en esta labor hasta el día de hoy, ¿cuál consideras que ha sido el reto más complejo o más recurrente o, pues sí, el que te implicó más esfuerzos? Híjole, pues es que son un chorro, pero el reto que te acabo de platicar, el de la reestructura, implicó todo un trabajo de logística previo para poder hacer el traslado de todo el acervo y de todo el mobiliario. Eso, también el traslado que vivimos del fondo de fundidora de fierro y acero, que ese fue, digamos, previo a la reestructura y ese nos permitió aprender de cómo podíamos mover algo más grande, ¿no? Entonces, en esa época, ese fondo pues estaba en las oficinas del Parque Fundidora y estaba en condiciones de humedad y temperatura favorables, gracias a que el Archivo Histórico Fundidora lo tenía así, y pues bueno,
esas condiciones había que conservarlas en el trayecto, ¿no? Entonces, ese ha sido también una experiencia muy, muy enriquecedora y un reto. También la conformación o sea, la elaboración de la tesis de maestría y de cómo esa tesis se ha convertido en un documento que voy actualizando conforme vamos avanzando, ¿no? Entonces, ese tratamiento de la información, pues tienes que irlo, no puedes como, o sea, si no salió a la luz, pues no puedes como dejarlo ahí, me gradué y pues ahí lo voy a dejar, pues no, o sea, hay que seguirlo, hay que seguir abonando o actualizando más bien toda la información que vas obteniendo. También el hecho de cómo cómo nos hemos vuelto un espacio visitable, y bueno, el reto actual de cómo digamos, cómo seguir con este flujo nuevo de compartir, pero ahora pues en medio de una pandemia, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, pues vas aprendiendo y vas encontrando como fórmulas o posibilidades, como justamente lo que tú estás haciendo, de generar esta plataforma para compartir pues experiencias, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que es realmente en todo el tiempo que he estado yo laborando ahí, he ido descubriendo, he ido teniendo reto tras reto y no paras de aprender. Claro, me gusta también que cuando dices, tuve este reto y entonces también fue una gran satisfacción, pues parece muchas veces que así nos movemos, ¿no? Entre que lo que te reta y lo que es de pronto más complicado, solucionarlo y entonces que se vuelva algo, pues que sí, que es enriquecedor al final de cuentas, ¿no? Sí. Si te parece bien, quisiera como ir cerrando también con que nos compartieras justamente así, ¿cuál ha sido el logro más importante personal para ti en esta trayectoria, digamos, y si es parte de haber logrado como estos retos, haberlos sorteado? Sí, pues sí es parte, o sea, el logro es el tener la posibilidad de seguir eh, cultivándome en relación a pues a esta labor, eh, porque surgen siempre nuevas formas o bueno, nuevos retos, como hablamos ahorita de esto. Entonces, eh, yo no puedo decir que sea como que un logro en particular, lo tengo que ver como en el macro, porque ha sido el hecho también de ver cómo la fototeca ha ido transformándose a lo largo de este tiempo y ha ido creciendo. Es realmente pues un privilegio tener la posibilidad de formar parte pues de la historia del centro, ¿no? Entonces, y de conocer a todas las personas que han estado también dentro de todas estas voluntades, desde justamente pues, saber, conocer que desde 1980 ha habido esta intención de generar o de crear una fototeca en el Estado y de cómo a partir del año de 1998 es que surge y formar parte de de todo este cúmulo de voluntades que ha habido, pues a mí me llena de orgullo, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, eso es lo pues que me llena, pues, ¿no? Claro, pues sí, fíjate que yo personalmente tengo muchísimo interés en conocer y reconocer mucho el trabajo de la Fototeca de Nuevo León. Sé que ha sido, como tú dices, una fuerza de voluntades, ¿no? De quien está en Conarte, de quien está propiamente en la fototeca, de los profesionistas del gremio, que ha sido Es, también fundamental para el crecimiento
de la Fototeca de Nuevo León. Me gusta mucho, digamos, la fotografía contemporánea en Nuevo León también ha tenido un realce por esta parte institucional que tiene que ver también con reconocer el pasado. Incluso tú misma, siendo también artista, pues elaboras discursos a partir también del archivo, que además es muy interesante porque lo conoces, ¿no? Conoces no nada más las fotografías vintage, sino el concepto de lo archivístico. Y como ya comentabas, por ejemplo, el trabajo de Futuro y de Lorena, que si no lo conocen, les invito a conocerlo, el trabajo de estética unisex a partir del archivo de la Fundidora Monterrey y de otros. Cuéntame, por favor, ya como último, esta parte de creación, Salomé, como un poquito nada más que nos cuentes cómo la has integrado a esta otra labor. Pues bueno, eso, digo, como te dije en un inicio, siempre tuve ese interés de la fotografía, pero como no se abrió el curso, pues entonces tuve que buscar por otros lados. Entonces, también está esta otra vía que me seduce, que es realizar este trabajo autoral. Entonces, fue como di con muchos cursos y talleres y ahí tuve la oportunidad también de formar parte del programa de fotografía contemporánea de Javier Ramírez Limón, ¿no? Entonces, eh, pues siempre he tenido inquietud pues digamos, de decir algo por medio de la fotografía. Entonces, ahorita, actualmente estoy trabajando con mi archivo familiar, con el archivo que mi mamá gestó. Esto en el transcurso de su vida, son álbumes los que ella realizó y los que rescató. Entonces estamos ahorita en la labor de, bueno, yo estoy digitalizando todo esto y también catalogándolo con ella, ¿no? Entonces, eso ha detonado la cuestión digamos, la última etapa de vida de mamá, porque pues bueno, ella ya, como ella dice, ¿no? Ella es muy pragmática en eso, dice que ya está como en su última etapa. Entonces, de algún modo eso ha incidido en mí y el último, la serie esta que hice y que justamente Rocío Cárdenas Pacheco me invitó a formar parte de este proyecto de Curanto. Entonces, ahí tuve la oportunidad de mostrarla y tiene que ver con la cuestión del cuerpo y el dolor y el anhelo, ¿no? Entonces, sí, surge este interés porque tuve un sueño en donde yo veía a mi mamá con su cuerpo muy bien, ¿no? Entonces, a través de la utilización del archivo familiar es que hablo de este deterioro físico, pero también utilizando imágenes del registro de una herida que mamá tiene y que ha evolucionado e involucionado a través del tiempo, ¿no? Porque va y viene. Entonces, es hablar un poco es usar el archivo familiar pues como para hablar sobre este tema del dolor y sobre este tema del anhelo. Estoy, digamos, ahorita en eso. Pero también, pues bueno, en el programa de fotografía contemporánea desarrollé otro tema que a mí me incide mucho porque me da miedo, y es la cuestión de la guerra contra el narcotráfico que se suscitó en la gestión de Felipe Calderón. Entonces, bueno, esa serie se llama Daños Colaterales. Siempre tuve como la intención de crear como un documento, yo lo veía así como un fotolibro, ¿no? Y pues sí lo hice y aproveché, por ejemplo, en los encuentros que gestionaron pues el gremio y los distintos jefes que hemos tenido, hubo la oportunidad de ver fotolibros y de también generar encuadernaciones, ¿no? Entonces, ahí aprendí a encuadernar y ahí tuve la oportunidad de plasmar en forma de fotolibro
estas tres series, que era la de los espacios públicos en donde hubo muertes de ciudadanos porque había encuentros entre las autoridades y el crimen organizado generando muerte. Entonces son los espacios en donde ocurrió este acto violento, y también eso me llevó a acercarme con las madres de los desaparecidos, y ahí conocí a Leti Hidalgo, que es la que conformó Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos. Entonces, documenté, digamos que pasé de registrar el espacio público a registrar el espacio íntimo con las mamás y las fotografías de sus hijos en el pecho para dar, digamos, cuenta o evidenciar a través de la mirada y a través de su postura y a través de cómo ellas se colocaban en ese espacio que les resignificaba, que les significaba a ellas, pues a su ser querido. Era como una confrontación, digamos, hacia esto que sucedía. Y finalmente la otra serie se llama Memoria, que es toda la memoria que ellas realizaron a partir de que surge el movimiento, que es todo el bordado de los casos de muerte y desaparición forzada. Entonces, a mí se me hace muy, muy interesante cómo se vuelve un acto simbólico, y ellas de ser víctimas se convierten se convierten en representantes de nosotros, porque esto que sucede, que está sucediendo, nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Entonces, ellas bordaron las desapariciones forzadas, y bordaron también, con hilo verde bordan las desapariciones, que es el verde es esperanza, y con hilo rojo todas las muertes que ha habido, ¿no? Entonces, me parece muy interesante, y creo yo que es un documento importante el que generé, que aunque no haya tenido como el éxito que uno espera de que, pues bueno, que se publique y así, he tenido la posibilidad de que sea utilizado, por ejemplo, me da mucho gusto que Ileana Diegues, que es una curadora que le interesan los temas de justamente de desaparición forzada y de violencia, pues haya considerado este libro para su investigación. Entonces, pues hice otro dummy y se lo entregué. Y esa exposición tuve también posibilidad de presentarla en el espacio del móvil, que en esa época, pues Yolanda Leal, que ahora es la vocal del gremio de fotografía, pues digamos que gestionaba ese espacio, ¿no? Entonces, creo que el encontrar como salidas a tu trabajo para que, para que se active y para que otras personas lo vean y lo utilicen de una forma o reflexionen con él, pues bueno, es parte primordial. Muy bien, Salomé. Oye, pues nos has dado un recorrido muy interesante también como en este trabajo, y a mí me llama mucho la atención, y justo creo que lo comentaba, como esta cuestión que tú comprendes muy bien de cómo la imagen, nuestros actos, los símbolos y lo que después significan, pues van de alguna manera siendo, como tú dices, registros y luego documentos, ¿no? Sí. De nuestro propio quehacer y de nuestra propia mirada a partir de estos hechos que, bueno, que fueron muy pulsantes en Monterrey en algún momento dado, y que, bueno, de todos modos, pues sigue de alguna manera sin resolverse, y que en aquel momento fue súper, convulsionó, digamos, a la sociedad, y también en ese aspecto fue interesante que muchos fotógrafos y muchos artistas tuvieran el PFC, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Había muchos proyectos que versaban sobre eso, y todo esto, pues claro que se puede recoger y después generar un documento de esta realidad, ¿no? Que fue tan dolorosa para todos. Así es. Salomé, pues no sé si quieras agregar algo más para finalizar esta entrevista. Yo quiero adelantarme agradeciéndote tu tiempo
tu disposición y que nos hayas compartido estas experiencias. Yo te agradezco, me gusta mucho que me hayas considerado. Estoy muy contenta porque, como te digo, estas plataformas ahora virtuales, pues bueno, nos ayudan a compartir pues lo que hacemos, ¿no? Y nada más pues de dejar la página de la fototeca para que de ahí ya ustedes se inscriban y puedan revisar nuestro archivo en línea. Tenemos ahí los fondos, todos los fondos que ya hemos, bueno, algunos de los fondos que ya hemos procesado, ¿no? La página es fototecanl.org o te metes también a la página de Conarte y en la pestaña de acervos te liga a la página de la fototeca, ¿no? Entonces, aprovecho esta plataforma pues para compartirles eso. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchas gracias también a quienes nos hacen favor de vernos. Les comento que, bueno, que de estas personas que han trabajado y colaborado en Fototeca Monterrey, tenemos ya también la entrevista que próximamente saldrá con Tere Rodríguez, tenemos a Domingo Valdivieso también y ahora a Salomé Fuentes. Entonces, bueno, ha sido un gusto saludarte, Salomé. Muchas gracias y también espero verte pronto y que tú nos visites también. Muchísimas gracias. Gracias. Chao. Bye.